Quiero invitarle a abrir sus Biblias en el Salmo 133. Allí vamos a meditar un ratito en la palabra de Dios. Un salmo que nos muestra una tremenda y gran verdad. Allá va la cita. Salmo 133, leo como está escrito entonces en el nombre del Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Puesto en pie, le damos gracias al Señor por su palabra y disponemos nuestros corazones. Señor, te agradecemos por hoy poder tener tu palabra cerca nuestro, poder leerla. Permítenos ahora meditar en ella. Háblanos, Señor. Estamos aquí porque queremos oírte. Te hemos oído a través de las oraciones. Te hemos oído a través de la alabanza de tu pueblo. Y hoy queremos oírte a través de la explicación de tu palabra. Usa mi vida, Señor, y que el corazón de cada uno de nosotros en esta tarde sea un corazón fértil para recibir más y más de ti. Te lo rogamos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle a Dios la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hoy quiero que meditemos en el poder de caminar en comunión. ¿Ya? Ese es el título del mensaje de hoy, el poder de caminar en comunión. Este salmo es un salmo del rey David. ¿Ya? Y creo que es sumamente importante que comprendamos a través de esta linda expresión bíblica, en donde este salmo, obviamente al estar inserto en el libro, en este libro, lo hace un salmo poético, ¿ya? Porque el libro de los salmos es un libro poético. Pero el hecho de que sea poético no significa que no arroje ciertas verdades con respecto al funcionamiento de la vida cristiana o con respecto a la verdad bíblica, como habla el Salmo 119 acerca de la palabra de Dios, lo completa que puede ser, lo dulce que puede ser. Y en este capítulo 133 el rey David nos expresa algo muy lindo con respecto al amor fraternal, al amor de los hermanos, o como podríamos decirlo, la vida de comunión. Entonces, una de las cosas que debemos estar conscientes siempre, amados hermanos, es que Dios nos ha creado para vivir en una comunidad. ¿Ah? La pregunta es, ¿usted se siente parte de esta comunidad? ¿O todavía hay ciertas cosas que cuesta un poco amoldarse? Porque a veces pasa. ¿Ah? Yo me imagino a veces esta situación así como el trabajo. Cuando uno se cambia de trabajo, al principio cuesta un poco amoldarse y como llevamos un año y tanto, a mí me costó amoldarme cerca de 7 meses, 8 meses en el trabajo que estoy ahora, que llevo 13 años, 6 meses. Estoy bien amoldado ya. Estoy bien apernado. El Señor me apernó. Entonces, a veces cuesta estos procesos de amoldarse. Por eso yo le pregunto si usted se siente parte de esta comunidad. Pero no creo que solamente piense en esta comunidad que tiene que ver con Ipechi y Viña del Mar 3, que somos la tercera iglesia de Viña, sino que con esta comunidad llamada iglesia, ¿ah? Con esta comunidad llamada familia de Dios. ¿Usted se siente parte de la familia de Dios? ¿Qué es lo que dice el Evangelio de Juan? Que Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios de momento que recibimos a Cristo en el corazón. Así que si usted y yo hemos recibido a Cristo en el corazón, somos parte de la familia de Dios, somos parte de esta nueva comunidad. Una comunidad que no está ligada a leyes terrenales, sino que una comunidad que está ligada a leyes del cielo, a leyes espirituales. Entonces,
Dios nos ha creado con esa finalidad de que usted y yo en algún momento nos apeguemos, como bien enseñaba hace unos días atrás nuestra hermana Daniela, nos apeguemos a la vid y seamos parte de este gran viñedo. ¿Ah? Porque como dice la Escritura, separado de Cristo, separado del Señor, nada podemos hacer. Entonces, nosotros fuimos creados no para vivir desapegados de Dios, sino para vivir apegaditos de Dios. Somos parte de una comunidad. Soy parte de una comunidad. Entonces, Dios nos ha creado con esa necesidad de dependencia de los unos de los otros. Primeramente dependemos de Dios por sobre todas las cosas, pero la Escritura también nos muestra la importancia de depender los unos con los otros. ¿Por qué? Porque somos una familia, somos un cuerpo, somos la viña del Señor. Entonces, es importante que hoy día reflexionemos en esta profunda verdad de ser diseñados para vivir en una comunidad. Y lo maravilloso de esto es que no solamente Dios nos ha diseñado para vivir aquí en la tierra hoy día como estamos acá, sino que lo que Dios quiere es que aprendamos a vivir acá en comunidad para que el día de mañana, cuando la muerte nos alcance o Cristo venga por nosotros, vayamos juntos a vivir eternamente juntos, todos juntos allá en el cielo. Porque el aprender a vivir en comunidad aquí en la tierra es la antesala del cielo. ¿Ah? Entonces no solamente Dios quiere que aprendamos a vivir en comunidad estando aquí en la tierra, sino que también que disfrutemos vivir en comunidad, porque más allá del sol hay una tierra nueva, hay un cielo nuevo que nos espera para vivir eternamente y para siempre. Así que si hoy día nos amamos, aquel día nos vamos a amar más todavía. Entonces estamos preparándonos solamente para lo que Dios quiere hacer con su pueblo. ¿Ah? Levantar este remanente fiel para llegar y alcanzar un día la vida eterna. Ahora, si miramos detenidamente este salmo, la expresión del rey David al inicio de este primer verso del Salmo 133, él expresa diciendo, mirad, mirad. Y esto quiere decir que debemos prestar una profunda atención a este principio de vivir en comunidad. Pero este principio de vivir en comunidad se desarrollará por medio de la armonía y la unidad. Porque hoy día podemos estar todos juntos, como los jaivas, pero a lo mejor por dentro estamos desconectados los unos con los otros. Por eso la expresión bíblica dice que nosotros debemos estar en armonía y en unidad, juntos y en armonía. Entonces debemos mirar y darnos cuenta de que lo que Dios desea para nosotros como iglesia es que aprendamos a caminar en comunión en base a la armonía y la unidad, que son dos cosas muy diferentes, pero que llevan a la comunión. Entonces, por eso he querido titular este mensaje el poder de caminar en comunión. Porque lo que desprende el caminar en comunión es muy grande. Lo que provoca caminar en comunión es maravilloso. Otra expresión que también me gusta muchísimo que menciona dice que es bueno y delicioso. Gloria a Dios, amén. Es bueno y delicioso. Pero ¿por qué es bueno? Es bueno porque Dios nos usa a nosotros para reflejar el corazón de Dios, su corazón, al mundo. Y es delicioso porque Él hace que la vida en común, como pueblo de Dios, sea más agradable en tiempos de adversidad. Qué lindo Dios. Amén. Qué lindo Dios. Amén. Yo cuando pensaba en esto, yo dije, gracias Señor porque soy parte de tu iglesia. Gracias Señor porque me das el privilegio de ser llamado hijo de Dios y de ser parte de esta linda comunidad. Y pensando específicamente en nuestra congregación en Viña del Mar 3. Como hijos de Dios estamos llamados entonces a trabajar las buenas relaciones. Porque, queridos hermanos, la comunión no es innata. No viene con nosotros la comunión. Porque si nos vamos al génesis de todo esto, nos damos cuenta de que la comunión se rompió.
y se rompió producto del pecado. Entonces nosotros al nacer en el pecado, no viene la comunión dentro de nosotros. Debemos trabajarla, debemos desarrollarla, de manera tal que nuestras relaciones sean cada vez más buenas y también a la misma vez más pacíficas. Me gusta mucho lo que expresa el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 18, diciendo: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, es estar en paz con todos los hombres. Porque también el apóstol entendía la importancia de vivir en comunidad y de vivir bien en comunidad. Por eso también se ve la necesidad de escribirle a los corintios y decirle: por favor, ordenen este cuento de la iglesia, porque la iglesia está desordenada. No está en armonía. Pueden estar ahí todos juntos hablando en lengua, profetizando, pero no hay comunión. Y él se vio la necesidad de ordenar eso. Hasta el punto de decirle que si alguno habla en lengua, que se levante otro que interprete, pues. Porque la iglesia necesita ser edificada. Entonces, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo también tenía un profundo interés de que la iglesia caminara en comunidad, caminara en comunión, porque entendía el poder que provoca una iglesia que camina en comunión. Entonces, Jesús también al orar por sus discípulos, él expresó en el Evangelio de Juan capítulo 17, al orar por sus discípulos, él le pidió, le dijo: Dios, yo te pido, le dijo: Padre, yo te pido que así como yo soy uno contigo, ellos también sean uno contigo, para que el mundo vea cuánto tú le amas. También estaba interesado en la comunión de los santos. Entonces hoy día quiero expresarle 3 características con respecto al poder de caminar en comunión. 3 características que deberían identificarnos, 3 características que deberían desarrollarse en toda comunidad cristiana, en toda iglesia, en toda congregación, es decir, hoy día en nosotros. La primera característica es que la comunión debería permitirnos, o la comunión permite que Dios esté en medio de su pueblo. ¿Ah? La comunión eso provoca. Cuando hay comunión, Dios está en el medio. Quiero expresar lo que dijo el Señor en el Evangelio según San Mateo capítulo 18, versículo 20, en donde Él dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso expresaba el Señor. ¿Producto de qué? De la comunión de 2 o 3. Bajo un mismo sentir dice que en mi nombre. Todos quienes estamos hoy día en esta tarde aquí reunidos en la casa de Dios, estamos en el nombre del Señor. Estamos en el nombre del Señor congregados. No es un llamado que hicimos solamente a venir a estar aquí, a cantar, a orar, a ofrendar, a hacer todo lo que tenemos que hacer. No es un llamado de su pastor, de su pastora, de sus líderes. Es un llamado del Señor. Y atendemos con obediencia al llamado del Señor, y en el nombre del mismo Señor es que nosotros nos reunimos. Entonces, es importantísimo entender que cada vez que nos congregamos, el Señor Jesucristo debe ser la razón principal de nuestra reunión. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué nos mueve hoy día a estar acá? ¿Es que no tengo dónde congregarme? ¿Cuál es el motivo de su alabanza? ¿Cuál es el motivo de mi alabanza? ¿Cuál es el motivo de mi adoración? ¿Cuál es el motivo de hoy día estar aquí? ¿Cuál es el motivo de correr con todos estos instrumentos e instalarse en este lugar? ¿Cuál es el motivo, ustedes que están ahí atrás en los videos? ¿Cuál es el motivo de estar acá? ¿Qué nos mueve estar aquí? Entonces debería movernos el alabar y bendecir el nombre del Señor. A eso venimos. Venimos a estar en su presencia. Venimos a exaltar su nombre. Todos juntos. Si entendiéramos realmente a qué venimos. Ustedes no me vienen a apoyar a mí. No.
Que Dios quite ese pensamiento de nosotros si en algún momento se cruzó por la mente. No vienen a apoyar a su pastor. Venimos porque amamos al Señor por sobre todas las cosas. Por eso venimos acá. Entonces hoy día estamos congregados. No en nombre de su pastor, no en nombre de nuestro obispo, sino que estamos congregados en el nombre del Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el motivo de nuestra alabanza. Él es el motivo de mi adoración. Él es el motivo de mi servicio. Cristo el Señor, porque he entendido en mi corazón de que lo que Él hizo por mí es tan grande que algo debo hacer en favor de Él. Sé que no le voy a lograr pagar jamás lo que Él hizo por mí, porque lo que Él hizo fue muy grande, entregar su vida siendo hijo de Dios por el rescate de la mía. Pero algo tengo que hacer en favor de mi Señor. Algo tenemos que hacer y Él es el motivo de nuestras reuniones. Él tiene que ser el centro de todo. Entonces, una iglesia que camina en la comunión entiende perfectamente cuál es la razón por la cual hoy día nos congregamos aquí en el Cerro Castillo. ¿Sabe qué? Usted me puede engañar a mí. Yo lo puedo engañar a usted. Pero jamás engañaremos al Señor. Jamás. Jamás, porque conoce nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, al estar y al venir a la casa de Dios con ese espíritu, es la viva manifestación de una iglesia que camina en la comunión. Cuando nosotros venimos con esa actitud a la casa de Dios, le estamos diciendo a Dios: Dios, hazte presente. Involúcrate en nuestras reuniones. Tú eres el centro de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Debemos comprender que Dios no llega a un lugar o no habita en un lugar donde no se le quiere. Y aquí se le ama al Señor. Y por eso Él habita en medio de su pueblo. Porque estamos congregados en el nombre de Él, en el nombre de Jesús. Dios es tan caballero que Él no va a habitar en un lugar donde no se le invite. Y por eso es que iniciamos orando nosotros nuestros cultos. Y a veces la gente piensa que es parte del protocolo. Es parte del programa eclesiástico orar al comenzar un culto. No, es que entendemos en nuestro espíritu y en nuestro corazón la importancia de decirle: Señor, ven y sé tú el centro de nuestra alabanza esta tarde. Entonces, la comunión provoca que Dios esté en medio de su pueblo. Entonces podríamos decir con convicción hoy día que al estar congregados en el nombre de Jesús, Dios está aquí en el medio. Independiente que usted y yo lo sintamos o no, la Escritura lo dice. Y la Escritura no miente. Si comenzamos esta reunión en el nombre de Jesús, Jesús está aquí. Y cuando Jesús está en medio de la reunión, cosas asombrosas acontecen. Por eso cuando cantamos, alabamos o tenemos gozo en el corazón, algo pasa dentro de nosotros. Es que Jesús está aquí. Su presencia está aquí con nosotros. Cuando ustedes ministran la alabanza, cuando se abre la Escritura, el Señor está aquí. Él habla nuestras vidas. Hay gente que no puede oír a Dios, mas nosotros tenemos la bendición de oír a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque su presencia está aquí con nosotros y está aquí para bendecirnos. El poder de caminar en la comunión provoca que la manifestación de Dios presente esté aquí en medio de nosotros. Por eso expresa el salmista en el Salmo 22, verso 3, en la parte B dice: tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Realmente Dios habita en la alabanza de su pueblo. Cuando usted y yo le alabamos. Y no tiene que ver solamente con los cánticos, tiene que ver con reconocer lo que Dios ha hecho con nosotros. Pues la alabanza significa que yo le digo a Dios: Dios, gracias porque me libraste de la muerte.
Que yo le diga a Dios, Dios, gracias porque me has provisto. Gracias, Señor, porque me has ayudado en los estudios. Gracias porque estás conmigo de día y de noche. Gracias, Señor. Esa es la alabanza. Y no solamente Dios habita en la alabanza de su pueblo. Es decir, cuando usted y yo le alabamos, Dios se hace presente al instante. Así que si usted quiere tener una experiencia sobrenatural con Dios, dele gracias a Dios. Exprésele a Dios lo que ha hecho por su vida. Expresémosle a Dios lo que ha hecho por nosotros como iglesia. A eso venimos, ¿o no? A contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Entonces, cuando le alabamos al Señor, Él se hace presente. Cuando lo adoramos, también se hace presente. Cuando decimos que Él es santo, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, que Él es la rosa de Sarón, que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Cuando le adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Él también se hace presente. ¿Por qué? Porque elogiamos su deidad, elogiamos su carácter, amamos como es Él, porque Dios es amor. Así que una de las primeras características es que cada vez que la iglesia, que el pueblo de Dios camina en la comunión, hace que Dios esté presente. ¿Ya? Lo segundo, otra segunda cosa que provoca la comunión, o una segunda característica de la iglesia que camina en la comunión, es que la comunión activa los dones especiales para el servicio. Y el apóstol Pablo es muy claro y categórico al mencionar la figura del cuerpo, al comparar la iglesia con un cuerpo. Un cuerpo con diferentes miembros, diferentes habilidades, características, roles. Y entendemos también por su palabra que es necesaria la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es necesaria. Un cuerpo que no crece es un cuerpo enfermo. Pero el cuerpo que crece, se desarrolla y sus músculos de la fe crecen, es un cuerpo que está creciendo sanamente. Pero necesitamos que la iglesia sea edificada. La iglesia, hombres y mujeres, diferentes miembros, todos muy útiles y todos muy necesarios. A veces las mentiras del diablo aparecen en el camino donde dicen que no somos útiles o que no somos necesarios. ¿Quién se va a dar cuenta que yo no fui al culto? ¿Quién se va a dar cuenta que a lo mejor yo no me conecté? A veces los hombres fallamos y no nos damos cuenta de si nos pasa. Pero hay uno que lo ve todo. Dios lo ve todo y Él sabe cuando usted falta y cuando yo falto. Él sabe cuando estoy enfermo o estoy en necesidad. Él conoce todo de nosotros. Entonces, todos nosotros somos útiles y somos necesarios dentro del cuerpo de Cristo. Ninguno podría decir yo soy inútil. No, todos somos útiles. Inclusive la Escritura resalta que hasta el miembro más pequeño es muy útil dentro del desarrollo y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces, al nosotros caminar en comunión y frente a esta gran necesidad de la iglesia de desarrollarse, los dones se activan por medio del Espíritu de Dios que está en medio de la iglesia. ¿Ah? ¿Cuántos aman los dones del Señor? Son lindos los dones. Obviamente amamos al dador de los dones. ¿Ah? Por sobre todas las cosas. Pero los dones son maravillosos dentro del cuerpo de Cristo. Es lindo ver cuando uno de esos dones se manifiesta en uno de mis hermanos y de pronto Dios los usa. Con gracia, sabiduría, con ciencia, palabra de ciencia, con revelación de la palabra, con entendimiento de la Escritura, con un consejo sabio, o para ministrar la iglesia a través de la lengua, o la interpretación de la lengua. Dones necesarios. Dones que también necesitan ejercitarse para el servicio, como es el pastorado. Este don maravilloso de servicio, que son tan necesarios dentro de la iglesia. Entonces, cuando la iglesia camina en comunión, eso es lo que provoca dentro del cuerpo de Cristo. Que despierten, que se activen los dones que están dentro de nosotros. Porque aunque usted no lo crea, todos nosotros tenemos mínimo un don que es útil para el servicio de la iglesia. ¿Y por qué yo le digo que esto provoca, que la comunión provoca que se activen los dones? Porque si se activa un miembro del cuerpo,
¿acaso no se va a activar todo el miembro? Porque el fuego de Dios alcanza para todos. Porque la presencia de Dios nos alcanza a todos nosotros. Entonces, cuando un don se manifiesta, se va a comenzar a manifestar en todo el cuerpo. Se ramifica en el cuerpo el poder de Dios y actúa a través de nosotros. Así que, si aprendemos a caminar nosotros en la comunión, veremos que los dones se comenzarán a activar, a desarrollar en medio de la iglesia. La iglesia será edificada y también tendremos la capacidad por Dios, dada por Dios, para poder servir a otros, de acuerdo a sus necesidades. Dios es el completo proveedor de los talentos y habilidades, porque los talentos también están insertos en el trabajo de la iglesia. Talentos para tocar un instrumento, talentos para servir, para ayudar, un corazón generoso, bondadoso. Y estos son avivados cuando el cuerpo de Cristo camina en la unidad, en la comunión. Los dones también nos ayudarán a que el cuerpo se mantenga vivo y unido. Entonces, debemos pedirle a Dios que Él active sus dones. ¿Ah? No solamente orar por los que estamos aquí adelante, sino por todos. ¿Ah? Que Dios active el discernimiento en los que oran, para que oren conforme al Espíritu de Dios, siendo guiados por Dios. Necesitamos esos dones. Hace unos días atrás lo estudiamos, el don de discernimiento, la importancia de tenerlo. Así que la segunda característica es que la iglesia que camina en la comunión experimenta la activación de los dones especiales para el servicio de la iglesia. La tercera característica tiene que ver con que la iglesia que camina en comunión experimenta el plan o el propósito de Dios en su vida. Cabe destacar que todos nosotros tenemos un plan y un propósito establecido por Dios en nuestra vida. No importa la edad que tengamos, o muy pequeño que seamos, o muy adulto que seamos. Dios ha puesto sobre nosotros un plan, un propósito. Y este propósito no nace, no viene cuando yo nazco, sino que dice la Escritura que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía algo establecido para usted y Dios ya tenía algo establecido para mí. Ese propósito eterno, que nace de un corazón eterno. Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Y uno de los propósitos de la iglesia es aprender a vivir en comunidad. Y quizás en la vida usted se va a encontrar con personas que, a pesar de que el propósito de Dios, y gente conocedora de la Escritura, que a pesar de que el propósito de Dios es que vivamos en comunidad, ellos se justifican diciendo que no creen en la iglesia. Y pueden tener sus razones, pero ninguna será suficiente para derrumbar este principio. Necesitamos estar en una comunidad de fe. No podemos caminar solos, porque hay un plan general. Dios tiene planes específicos con cada uno de nosotros, con quienes están conectados también. Pero también Dios tiene un plan específico con la tercera iglesia de Viña del Mar. ¿Usted lo cree así? Yo sí lo creo. Si no lo hubiese creído, no estaríamos acá. ¿Ah? De verdad. Si yo no hubiese creído que en algún momento veríamos la bondad de Dios, no estaríamos acá. Porque si no sería una pérdida de tiempo. Sería una pérdida de tiempo si hoy día nosotros estuviéramos aquí reunidos sin entender que hay un plan de Dios, que hay un propósito de Dios. Solamente perderíamos el tiempo y perderíamos lucas, perderíamos recursos, perderíamos fuerzas. Pero hemos entendido de que Dios nos ha traído a este lugar porque tiene un propósito. Y en la medida que caminemos en comunión, ese propósito seguirá siendo revelado a nuestro corazón. Y no estoy hablando que necesariamente tiene que ser revelado al mío.
Dios quiere revelar su plan, su propósito en todos nosotros. Entonces, cuando la iglesia camina en comunión, aprenderá a caminar en el plan y en el propósito de Dios que Él tiene establecido para nosotros. También hay un propósito interno de que la iglesia sea fortalecida. Me he encontrado con muchas personas que tienen esta linda habilidad de ir a evangelizar a las naciones. Hace unos domingos atrás estuvo Emanuel junto a su esposa, que junto a su esposa se fueron al extranjero para ejercitar las misiones. Pero hay gente que aquí en Chile todavía tiene este llamado al evangelismo. Es un don, una manifestación de Dios. Compartir el mensaje con tanta facilidad. Pero tristemente a veces, algunas personas, al tener este don tan desarrollado, critican mucho a los que se quedan adentro de las cuatro paredes. Pero ¿sabe qué? Yo comprendí estos días, meditando en esto, en la importancia de lo uno y la importancia de lo otro. Porque por eso somos un cuerpo. Que estos que sirven afuera no necesitan descalificarnos a nosotros, que estamos adentro. Y tampoco nosotros, que estamos adentro, no necesitamos descalificar a los otros por el servicio que ellos hacen. Sino que en ambos casos son necesarios. Son necesarios los que enseñan y son necesarios los que evangelizan. Por eso el apóstol Pablo dice que él constituyó algunos maestros, otros pastores, otros evangelistas, por mencionar algunos, otros profetas. Entonces, nos damos cuenta de que estos ministerios o esta forma de servir o el propósito que Dios tenga con nosotros es también interno de nosotros fortalecernos y aprender acá en la casa de Dios y en todos los medios de gracia. Necesitamos aprender de los medios de gracia. Las dorcas con las dorcas, los jóvenes con los jóvenes, los varones con los varones y los niños con los niños. Quizás los niños va a ser un poco más difícil, pero los niños tienen la responsabilidad de los padres de guiarlos en este camino. Por eso Salomón escribió diciendo: encamina al niño. Guíalo en este bendito evangelio, parafraseando un poco, para entender lo que quería explicar este gran hombre de Dios, Salomón, porque cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, necesitamos nosotros estar insertos en este propósito interno, que es fortalecernos. Aquí usted se fortalece. Aquí tomamos fuerza. ¿Ah? Aquí se nos enseña la Escritura. ¿Ah? Aquí aprendemos de Dios. Aquí se nos expresa cosas de Dios. Aquí lo conocemos cada día más, entonces. Pero también hay un propósito externo, y el cual tiene que ver con el llamado y con el mandato que estableció el Señor antes de irse. Dijo: por favor, no dejen de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces es importante que no solamente nutramos nuestro corazón, sino que también compartamos el mensaje de salvación con otros. Porque la iglesia que camina en comunión tiene la capacidad de vivir y caminar en estos dos propósitos, en el fortalecimiento interno y en la extensión del reino hacia afuera. No es ni lo uno y tampoco es lo otro, sino que ambas cosas comienzan a marcar la identidad de la iglesia. Así que caminemos en este propósito, pero caminemos en comunión. Entendamos que todos tenemos este llamado de fortalecernos, de aprender y de enseñar, pero que también todos tenemos el desafío de compartir el mensaje del Evangelio. Entonces, caminar en comunión nos permitirá andar en el propósito de Dios. Cuarto y último. Es delicioso habitar los hermanos juntos en las alabanzas.
¿Será delicioso? Es delicioso. Habitar los hermanos juntos en armonía. Por último, otra manifestación o una característica que se despliega cuando la iglesia camina en comunión, cuando los hermanos caminan en comunión, es que lo eterno de Dios desciende del cielo y viene a habitar en medio de nosotros. Si miramos nosotros la Escritura nos daremos cuenta de que al finalizar el verso 3, dice que en la medida que el pueblo de Dios habita juntos y en armonía, juntos en armonía, ya hace estas dos comparaciones acerca del óleo que viene sobre la cabeza y desciende hasta el final del borde de las vestiduras, y usa el ejemplo del monte de Hermón, ¿cierto? Con estos pequeños montes que están ahí en Sión. Dice, porque allí envía Jehová bendición. Y a veces no tenemos bendición porque caminamos en división. Y aquí está la clave de experimentar la verdadera bendición de Dios. Mire qué lindo lo que expresa. Porque allí es una verdad profunda. Allí no hay otro lugar, no hay otra posición que allí donde los hermanos caminan juntos en armonía, el Señor envía bendición y vida eterna. El salmista lo expresa con mucha seguridad. Estos dos factores sobre la congregación que vive en armonía, la bendición y la vida eterna. Amados hermanos, ninguno de estos dos favores se consigue terrenalmente. Tampoco se consiguen con nuestras propias fuerzas. Más estos favores provienen desde el cielo, desde el corazón de Dios, desde su corazón amoroso, tierno, bondadoso con nosotros, porque es Él quien desea bendecirnos. Yo puedo tener lindo deseo con usted, pero Dios es quien suelta la bendición sobre nosotros. Cuando lo eterno viene a morar en nuestras vidas, cuando esa vida eterna que menciona el salmista, ahí en la última frase de su Biblia, dice que envía bendición y vida eterna. Cuando lo eterno viene a morar dentro de nosotros, nuestras convicciones se vuelven inamovibles. Nuestra fe unánime se hace fuerte. Y esto nos permitirá permanecer los unos con los otros. ¿Por qué? Porque al caminar juntos en armonía, caminamos todos para el mismo lado. Avanzamos todos para la misma dirección. Y eso es lo que Dios quiere, guiar a su pueblo. Por eso el salmista expresó diciendo que Él solamente desea llevarnos como su pastor a lugares de delicados pastos, donde allí encontremos el reposo, el descanso de nuestra alma. Entonces, cuando caminamos en comunión, camina uno hacia allá y caminamos todos hacia allá. Somos menos vulnerables. Tenemos mayor cobertura cuando estamos en comunidad. Cuando estamos en comunión tenemos menos vulnerabilidad. Dios nos proveerá fortaleza. Dios nos proveerá gracia. Dios nos proveerá también vida eterna para poder avanzar juntos en el propósito de Dios. ¿Saben qué síntoma aparece cuando la iglesia camina en comunión? Y cuando lo eterno se establece en nosotros, crece un deseo por estar juntos como familia. En algún momento aparece un sentir de que a lo mejor no tiene deseo de congregarse. Pídale a Dios que le ayude. Pidámosle a Dios que nos ayude. Porque eso no es un síntoma de un hijo que camina en la comunión. Pero por el contrario, cuando usted tiene deseo de estar aquí en la casa de Dios, tiene deseo de venir a abrazarnos, a pesar que no lo podemos hacer, pero lo hacemos igual.
Tiene deseo de querer ver a sus hermanos, a sus hermanas, a sus pastores. Cuando nace ese deseo, es un buen síntoma. Eso quiere decir que hay una tremenda necesidad de vivir en comunidad y de caminar en comunión. Pero riesgoso es cuando a veces andamos divorciados y no sabemos qué pasa en la iglesia. ¿Qué va a pasar el fin de semana? No se preocupe que le vamos a mandar los avisos, ¿ya? Pero Dios desea que caminemos en unidad. Porque el diablo, en Juan 10, él es un destructor. Si bien es cierto, Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, pero Satanás, el diablo, es un destructor. ¿Y qué es lo que va a querer hacer él? Va a querer dividir a la iglesia. Pero no quiere decir que esta división sea física. No quiere decir de eso. Lo que quiere decir es que muchas veces esta división nace del corazón. A veces mi corazón está dividido. Y Dios no quiere que en su iglesia haya corazones divididos. Por eso en cierta ocasión el profeta se levantó delante del pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos dioses? O servimos al Señor o no servimos al Señor. El hombre de Dios declarando y poniendo en aprietos al pueblo de Dios. Si hoy día Dios a nosotros nos preguntara: ¿estamos claudicando frente a dos dioses? Lo más probable es que digamos que no. Pero a veces hay cosas o situaciones en nuestra vida que ocupan el lugar de Dios y se transforman en mi Dios. Pero Dios no quiere una iglesia dividida. Dios quiere una iglesia unida. Y el diablo intentará dividir la iglesia. La va a dividir incluso en este mismo instante. Usted va a estar pensando en lo que tiene que hacer en la semana. En que se viene el fin de semana largo. En que tengo deudas, compromisos que cancelar. En que estoy enfermo, estoy enferma. Y a veces nuestro corazón comienza a dividirse. Y no le prestamos la suficiente atención a lo que Dios está diciendo hoy día. Y comienza la influencia. ¿Sabe por qué el enemigo quiere que nosotros vivamos divididos? Porque Él conoce perfectamente el poder de la unidad. Él sabe perfectamente el poder que despliega Dios en una iglesia que camina en comunión. Porque cuando hay una iglesia que camina en comunión, el poder de Dios se establece en esa iglesia. Cuando hay una iglesia que camina en comunión, ellos avanzan y son guiados por Dios. Cuando hay una iglesia que camina en comunión, la manifestación de su gloria está allí presente. Así que yo le quiero invitar esta tarde a que juntos caminemos en la comunión, como dice el salmista, el rey David, y miremos y disfrutemos y veamos que es necesario que habitemos juntos y en armonía. Cultivemos la comunión bíblica, esta comunión que nos expresa el salmista, para experimentar de parte del Señor su favor, su bendición y también su eternidad sobre nosotros. Puestos en pie, le damos gracias a Dios.